Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». Perfección. El gran propósito del verdadero santuario, sacerdocio y ministerio era que Dios morase en los corazones del pueblo. Podemos preguntarnos ahora, ¿cuál es el gran propósito de morar en los corazones del pueblo? La respuesta es la perfección moral y espiritual del adorador. Consideremos esto. En la conclusión del 5º capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, inmediatamente después de la declaración y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen, nombrado por Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Por tanto, es decir, como consecuencia de eso, por esa razón, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Además, se pone de relieve que la perfección se alcanza solamente mediante el sacerdocio de Melquisedec, y se afirma que eso fue siempre así, y que el sacerdocio levítico era temporal, y solo un tipo del sacerdocio de Melquisedec. Leemos a continuación a propósito del sacerdocio levítico. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 7 y versículo 11. Y en relación con eso mismo, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 7 y versículo 19. A partir de esas declaraciones inspiradas, es incuestionable que la perfección del adorador es precisamente lo que ofrece y provee el sacerdocio y ministerio de Cristo. No solo eso, además, tal como ya se ha citado a propósito de la descripción del santuario y su servicio, se nos indica que era figura del tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Su gran imposibilidad era ese no poder hacer perfecto al que servía. Por lo tanto, el gran tema y objetivo último del sacerdocio y ministerio de Cristo en el verdadero santuario es hacer perfecto a quien por la fe entra en el servicio. El servicio terrenal no podía hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Ese santuario, sacerdocio, sacrificio y ministerio de Cristo hace perfecto en eterna redención a todo aquel que por la fe entra en su servicio, recibiendo así lo que el servicio tiene por fin proveer. Leamos ahora la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 9 y versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual,
por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios, ¿limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo? La sangre de los toros y machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos en el servicio levítico del santuario terrenal santificaba para la purificación de la carne, según declara la palabra. Y dado que esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, la cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, santifica para purificación del Espíritu y limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. La propia muerte es consecuencia del pecado, por lo tanto, las obras de muerte son aquellas que llevan el pecado en sí mismas. Por lo tanto, limpiar las conciencias de las obras de muerte consiste en la total purificación del alma, purificando de pecado, por la sangre de Cristo, por el Espíritu Eterno, para que en la vida y las obras del creyente en Jesús no haya ningún lugar al pecado. Las obras serán solamente obras de fe, y la vida una vida de fe. Será de ese modo como en pureza y en verdad sirváis al Dios vivo. La Escritura continúa diciendo en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 10 y versículos del 1 al 4, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia del pecado. Empero, en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Una vez más, vemos que si el objetivo de todo el ministerio efectuado bajo la ley era la perfección, esta no se lograba por la realización de aquel ministerio bajo la ley. Todo ello no era más que figura del tiempo presente, una figura del ministerio y sacerdocio por el cual se obtiene la perfección que es el ministerio y sacerdocio de Cristo. Los sacrificios no podían convertir en perfectos a los que se allegaban. El verdadero sacrificio y el verdadero ministerio del santuario y de aquel verdadero tabernáculo hace perfectos a quienes se allegan a él, y esa perfección de los adoradores los lleva a no tener más conciencia del pecado. Pero dado que la sangre de los machos cabríos y becerros no puede quitar el pecado, no era posible, aunque esos sacrificios se ofrecieran año tras año continuamente, purificar a los adoradores hasta el punto de que no tuvieran más conciencia de pecado. La sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, pero solamente de la carne, e incluso eso no era más que figura del tiempo presente, de la sangre de Cristo, que tanto más purifica a los adoradores, de forma que no tengan más conciencia de pecados. Leemos en la carta del apóstol Pablo en el capítulo 10 y versículos del 5 al 9, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Aquí se mencionan dos cosas, lo primero y lo postrero. ¿En qué consisten? ¿Qué es lo primero y qué es lo postrero? Las dos cosas que se mencionan en este pasaje son sacrificio, presente, holocausto y expiaciones por el pecado, todo ello constituye lo primero. Y tu voluntad, la voluntad de Dios, que es lo postrero. Quita lo primero para establecer lo postrero, es decir, quitó el sacrificio, presente y holocaustos y expiaciones por el pecado a fin de establecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación y vuestra perfección, como leemos a lo largo de toda la Escritura, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4 y versículo 3, también en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 11, 12 y 13, también en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y versículo 48, y en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 13, 20 y 21.
Pero eso no se puede obtener mediante los sacrificios, presentes, holocaustos y expiaciones por el pecado ofrecidos bajo el sacerdocio levítico. Estos no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. No podían purificar al adorador de tal manera que no tuviese más conciencia de pecado por la razón de que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Por lo tanto, puesto que la voluntad de Dios es la santificación y la perfección de los adoradores, puesto que la voluntad de Dios es que los adoradores sean de tal modo purificados que no tengan más conciencia de pecado, y dado que el servicio y las ofrendas del santuario terrenal no podían lograrlo, Él quitó todo eso para establecer la voluntad de Dios, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús hecho una sola vez. Palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y versículo 3, y también en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 10 y versículos 9 y 10 leemos: La voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación es la verdadera observancia de todos los mandamientos. En otras palabras, el designio de Dios respecto al hombre es que su divina voluntad halle el perfecto cumplimiento. La voluntad de Dios está expresada en la ley de los 10 mandamientos, que es el todo del hombre. La ley es perfecta y la perfección de carácter es la perfecta expresión de esa ley en la vida del que adora a Dios. Por esa ley es el conocimiento del pecado, y todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos de su perfección de carácter. Los sacrificios y el servicio del santuario terrenal no podían quitar los pecados del hombre, por lo tanto, no podían llevarle a la perfección. Pero el sacrificio y el ministerio del verdadero sumo sacerdote, del santuario y verdadero tabernáculo, sí lo hacen, quitan completamente todo pecado, y el adorador es de tal modo purificado que no tiene más conciencia de pecado. Mediante el sacrificio, la ofrenda y el servicio de sí mismo, Cristo abolió los sacrificios y las ofrendas y el servicio que nunca podía quitar el pecado, y por su perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios, estableció esta última. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 10 y versículo 10. En ese primer santuario y servicio terrenales, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero en el servicio del santuario, del verdadero tabernáculo, Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 14. La perfección se logra en todo punto mediante el sacrificio y el sacerdocio del sumo sacerdote a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministrando en el santuario y verdadero tabernáculo que el Señor estableció y no hombre. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que dijo: «Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré», y añade: «Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades». Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los hebreos, capítulo 10, versículos del 15 al 18. Y ese es el camino nuevo y vivo que por su carne Cristo nos consagró. Lo consagró para toda la raza humana, y por él puede entrar toda alma hasta el Santo de los Santos, el más santo de todos los lugares, la más santa de todas las experiencias, la más santa de todas las relaciones, la vida más santa. Ese camino nuevo y vivo, Él nos lo consagró en su carne, es decir, viniendo en la carne, identificándose a sí mismo con el género humano en la carne. Consagró para nosotros, que estamos en la carne, un camino que va desde donde estamos nosotros hasta donde Él está, a la derecha del trono de la majestad, en los cielos, en el Santo de los Santos.
viniendo en la carne, habiendo sido hecho en todas las cosas como nosotros y habiendo sido tentado en todo punto como nosotros, se identificó con toda alma humana, precisamente en la situación actual de esta. Y desde el lugar donde esa alma se encuentra, consagró un camino para ella, un camino nuevo y vivo a través de las vicisitudes y experiencias de toda una vida, incluida la muerte y la tumba, hasta el Santo de los Santos, para siempre a la diestra de Dios. ¡Qué camino consagrado! Consagrado por sus tentaciones y sufrimientos, por sus ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, por su vida santa y su muerte sacrificial, por su victoriosa resurrección y su gloriosa ascensión, y por su triunfante entrada en el Santo de los Santos a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Y ese camino lo consagró para nosotros. Habiéndose hecho uno de nosotros, hizo el camino, el nuestro, nos pertenece. Ha otorgado a toda alma el divino derecho a transitar por ese camino consagrado, y habiéndolo recorrido él mismo en la carne, en nuestra carne, ha hecho posible y nos ha dado la seguridad de que todo ser humano puede andar por él, en todo lo que ese camino significa, y por él acceder plenamente y libremente al Santo de los Santos. Él como uno de nosotros en nuestra naturaleza humana, débil como nosotros, cargado con los pecados del mundo, en nuestra carne pecaminosa, en este mundo durante toda una vida fue santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y así constituyó y consagró un camino por el cual en él todo creyente puede en este mundo y durante toda la vida vivir una vida santa, limpia, inocente, apartada de los pecadores y como consecuencia ser hecho con el más sublime de los cielos. La perfección del carácter es la meta cristiana, perfección lograda en la carne humana en este mundo. Cristo la logró en carne humana en este mundo, constituyendo y consagrando así un camino por el cual en él todo creyente puede lograrla. Él, habiéndola obtenido, vino a ser nuestro sumo sacerdote, en el sacerdocio del verdadero santuario, para que nosotros la podamos obtener. El objetivo del cristiano es la perfección. El ministerio y sumo sacerdocio de Cristo en el verdadero santuario es el único camino por el que toda alma puede alcanzar ese verdadero propósito en este mundo. Tu camino, oh Dios, está en tu santuario. Salmo 77, versículo 13, versión King James. Por lo tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con el corazón sincero, en plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Y mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 al 23. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a las voces de las palabras, las cuales los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Mas os habéis allegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, y a la compañía de millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en el cielo, a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del Nuevo Testamento y de la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Por lo tanto, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos aquel que habla en los cielos. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 12 y versículos 18 al 25. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.